y señorita, bienvenidos a la clase del día de hoy. Hoy vamos a ver un pequeño repaso de lo que hemos visto durante la unidad. Eh, el repaso que vamos a ver el día de hoy son de ejercicios que hemos visto en los laboratorios que les he dejado de tarea. He escogido algunos ejercicios que ustedes me han dicho que tienen alguna dificultad. Entonces, si en el caso tienen alguna duda o pregunta, usted levanta la mano y activa su micrófono y puede preguntar con toda libertad, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a comenzar. En el primer laboratorio que les había dejado de movimiento rectilíneo uniforme, vi un poco de deficiencias en el problema del recorrido de los 500 metros, ¿de acuerdo? Entonces vamos a resolver. Un corredor recorre 500 metros llanos en 80 segundos, a velocidad que puede considerarse constante durante cada tramo. Al llegar al extremo del recorrido se detiene durante 10 segundos y retoma el mismo camino en 100 segundos. Me preguntan cuánto vale la velocidad de ida y también la velocidad de vuelta. Me piden que grafique la posición del corredor desde que sale hasta que vuelve y también dónde se hallará el corredor a los 40, a los 85 y a los 125 segundos. Nos piden 3 posiciones. Entonces vamos a resolver de primero el inciso A, porque necesitamos saber de primero las dos velocidades para poder resolver los otros dos incisos. Acá tengo lo que es una pequeña gráfica que describe el movimiento que realizó el corredor o el atleta. Acá el corredor empezó de una posición 0 y llegó hasta 500 metros en 80 segundos. Se detuvo durante 10 segundos y partió de la posición 500 metros y regresó al punto de partida que era 0. Y en ese recorrido lo hizo en un tiempo de 100 segundos. Entonces, estos datos me van a servir para poder hallar las dos velocidades. La velocidad de ida la vamos a hallar. Como es movimiento rectilíneo uniforme, utilizamos la siguiente fórmula. Posición final menos posición inicial partido el tiempo. Entonces, ¿cuál fue la posición final cuando inició el recorrido? 500. Y la posición inicial, 0. Entonces dividimos 500 dentro del tiempo, que fueron 80 segundos, y la velocidad tendría un valor de 6.25 metros sobre segundo. La velocidad de vuelta. Se recuerda que la posición inicial fue 500 porque partió de acá, y su posición final fue 0 porque llegó al punto de partida. Y ese recorrido lo hizo en un tiempo de 100 segundos. Entonces dividimos menos 500 dentro de 100 y nos da un resultado de menos 5 metros por segundo. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer para la gráfica? ¿Cuál fue el tiempo del primer recorrido? 80 segundos. El tiempo del segundo recorrido, 10 segundos. Y el tiempo del tercer recorrido fue 100 segundos. Acá los 10 segundos los voy a sumar. ¿Por qué? Porque me va a servir para mi gráfica. En total hace un tiempo de 190 segundos. Acá está la gráfica, ¿de acuerdo? De 0 a 80 segundos llegó a una posición de 500 metros. Durante 10 segundos se mantuvo en esa posición y luego en 100 segundos regresó a su posición inicial, que era 0. Pregunto, ¿hay alguna duda con respecto a la gráfica o podemos seguir? No, señor, sí está bien. Siga, Ok. por favor. Luego tenemos que hallar las posiciones y utilizamos la siguiente fórmula. Posición es igual a posición inicial más velocidad por tiempo. ¿De acuerdo? En el primer recorrido, la posición en el primer tiempo son 40 segundos. Regreso a mi gráfica y los 40 segundos están en el primer recorrido. Entonces, ¿cuál era la velocidad en mi primer recorrido? 6.25 metros sobre segundo. Entonces digo, posición inicial es igual a 0 más velocidad que es 6.25 por el tiempo que son 40 segundos y obtengo un resultado de 250 metros. La posición a los 85 segundos es 500 metros, porque regresemos a la gráfica, a los 85 segundos
está en el tiempo o está todavía suspendido en los 500 metros, está parado prácticamente. Y por último, la posición a los 125 segundos. Los 125 segundos están después, en el segundo recorrido. Recuerde que en el segundo recorrido ya teníamos una velocidad de menos 5 metros sobre segundo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En la segunda, recuerde que no en todo su recorrido tuvo esta velocidad. Entonces, vamos a restarle el tiempo que no tuvo esa velocidad al tiempo que nos da para poder hallar el desplazamiento durante ese recorrido. ¿De acuerdo? Entonces, los primeros 80 segundos se los vamos a restar y también los 10 segundos que estuvo parado. Por eso a 125 le resto 90 y me queda un tiempo de 35 segundos. Quiere decir que durante 35 segundos estuvo moviendo con una velocidad de menos 5 metros sobre segundo. Multiplicamos esas dos cantidades y obtenemos que 500 menos el producto de estos dos términos me da un resultado de 325 metros. ¿De acuerdo? Vamos a ver otro ejemplo. Problema número 2. Un móvil debe alcanzar partiendo del reposo una velocidad de 100 kilómetros por hora en 10 segundos. Me preguntan qué aceleración debe tener este automóvil supuestamente constante, cuál será la velocidad al cabo de 5 segundos y también me piden graficar la velocidad y la posición en función del tiempo en los primeros 10 segundos. A algunos les hice la corrección de que no estaban bien las gráficas. Ahorita voy a explicar por qué. La velocidad inicial es 0. La velocidad final es 100 kilómetros por hora, que vamos a convertirlos a metros sobre segundo. Y tengo un resultado de 27.78 metros sobre segundo. Luego el tiempo, que son 10 segundos. ¿Qué puedo hallar con esto? Lo primero que me piden es la aceleración. Entonces utilizo velocidad final menos velocidad inicial partido el tiempo. Como yo sé que la velocidad inicial es 0, esta se anula. Y ya solo me queda velocidad final. Por eso acá tengo 27.78 partido el tiempo. Y obtengo que la aceleración es 2.78 metros sobre segundo cuadrado. La velocidad final o la velocidad que lleva después de 5 segundos es igual a la velocidad inicial. Esta es 0 más aceleración por tiempo. Como ya tengo la aceleración, entonces digo 2.78 por 5 y obtengo un resultado de 13.9 metros sobre segundo. Esa es la velocidad que lleva al cabo de 5 segundos. ¿De acuerdo? Y por último me piden que grafique la posición en función del tiempo en los primeros 10 segundos. Yo no lo hice durante los primeros 10 segundos por cuestión de espacio, pero usted en su cuadernito sí lo podía hacer. Si usted gusta, puede corregir sus gráficas ahora que ya va a saber cómo realizarlo. Acá tengo lo que es una fórmula y aquí una tablita. Tengo una columna de tiempo y una columna de posiciones. Esto nos va a servir para graficar la posición en movimiento rectilíneo uniforme. Ponga mucha atención. Para hallar la posición utilizamos esta fórmula, la que tengo acá del lado izquierdo. Ojo con la fórmula que aquí tengo un cuadrado. Cuando la fórmula tenga un cuadrado, su resultado es una parábola. Acá mire, o una línea curva, como la que yo tengo acá. Si en la fórmula no hay ningún cuadrado y todos los exponentes son 1, el resultado es una línea recta. ¿De acuerdo? Ahorita van a ver por qué. Acá tengo la posición. ¿Qué es lo que va a ir cambiando? ¿Qué dato voy a ir cambiando en la fórmula? El tiempo. Por eso acá tengo una columna de tiempo. Entonces digo posición es igual a 0, que es la posición inicial. Recuerde que partió de un punto 0, más 0, porque partió del reposo y 0 por tiempo me da 0. Y ya solo me queda un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. ¿Cuál es la aceleración? 2.78. Aquí por cuestión de espacio ya no le pude incluir las dimensionales, pero usted en su cuadernito sí lo puede hacer. Y el tiempo. Si yo aquí lo sustituyo por 0,
todo esto se vuelve cero. Entonces, cuando el tiempo es cero, la posición es cero. Vamos con 1. Elevo 1 al cuadrado y lo multiplico por 2.78, luego por 1/2, que también equivale a 0.5, y obtengo un resultado de 1.39. ¿De acuerdo? Entonces, cuando el tiempo es 1 segundo, el automóvil se encuentra en 1.39 metros. Vamos con el siguiente tiempo, que son 2 segundos. Elevamos 2 al cuadrado, luego multiplicamos por 2.78, luego por 0.5 y obtengo el resultado de 5.56. Quiere decir que a los 2 segundos la posición del automóvil es 5.56 y esos puntos los vamos a ir poniendo acá en nuestra gráfica. Ya de último los van a ir uniendo. Vamos con el tercer tiempo, que son con el cuarto tiempo, perdón, que son 3 segundos. Los elevamos al cuadrado y hacemos el mismo proceso. Cuando el tiempo son 3 segundos, la posición es 12.51 metros. Cuando el tiempo son 4 segundos, la posición es 22.24 metros. Cuando el tiempo son 5 segundos, la posición son 34.75 y por último, cuando el tiempo son 6 segundos, la posición es 50.4. Al unir todos los puntos, nos queda una gráfica parecida a esta. Como usted lo va a hacer hasta 10 segundos, le va a quedar un poquito más arriba. Entonces, si se da cuenta, el cuadrado influye mucho. ¿Tienen alguna duda o pregunta con relación a esta gráfica? No, señor, está bien. No, señor. Muy bien. Sigamos entonces. Esta es la gráfica de velocidad, ¿de acuerdo? Esta es una de las gráficas más sencillas. Como la velocidad va a ir aumentando y siempre va a aumentar lo mismo, vamos a ver lo siguiente. Se recuerda que ya habíamos hallado la velocidad a los 5 segundos. Entonces acá mire, velocidad 5 segundos, 13.9, que es el resultado que yo tenía en la respuesta del inciso B. ¿Cómo sacamos ese resultado? Con la misma fórmula que sacamos en el inciso B, ¿de acuerdo? Para la velocidad en cada uno de los tiempos que yo voy a estipular, utilizo velocidad inicial más aceleración por tiempo. Y como la velocidad inicial es 0, entonces ya solo coloco la aceleración y el tiempo. Entonces solo voy a multiplicar 2.78 por el tiempo que yo voy a poner. Si yo coloco 0, entonces multiplico 2.78 por 0, 0. Entonces cuando el tiempo es 0, la velocidad es 0. Luego así voy multiplicando sucesivamente. Cuando el tiempo es 1, multiplico 2.78 por 1 y me da lo mismo, entonces 2.78. Cuando el tiempo son 2 segundos, la velocidad son 5.56 metros sobre segundo. Cuando el tiempo son 3, son 8.34 y así sucesivamente vamos a ir lo que es multiplicando y me va a ir dando el resultado. Y si yo coloco todos mis datos en la tabla, me va a dar una gráfica como esta. Esta sí es una línea recta. A diferencia del anterior, el otro tenía un cuadrado en su fórmula. Si usted ve acá en esta fórmula no tenemos cuadrado. Cuando no tenemos cuadrado, el resultado es una línea recta, independientemente para qué lado vaya, si va para el lado derecho o para el lado izquierdo, es una línea recta, ¿de acuerdo? Ahora para el cuadrado sí es una curva, ¿de acuerdo? Pasemos entonces al siguiente ejercicio. Vamos a ver ahora un poco de caída libre y tiro vertical. Elegí algunos ejercicios que yo consideré que también debemos aclarar algunas dudas. Y el problema es de la siguiente manera. Un cuerpo en caída libre necesita 1.5 segundos para viajar los últimos 30 metros antes de que golpee la superficie de la Tierra. Me pide que encuentre la velocidad del objeto cuando está a 30 metros sobre segundo, a 30 metros, perdón, sobre la Tierra, y también que encuentre la distancia total durante la caída. Entonces obtengo los datos, como el objeto se deja caer o es caída libre, la velocidad inicial es 0. El tiempo en el que cae el objeto es 1.5 segundos.
durante los últimos 30 metros, que acá tengo el dato. Entonces, ¿qué voy a hacer? Aquí a la derecha tengo una pequeña línea que representa lo que es la distancia total de la caída del cuerpo. Y acá, donde está la línea horizontal, para abajo son los 30 metros que cayeron en 1.5 segundos. Esta parte de aquí arriba es la distancia que yo tengo que hallar, ¿de acuerdo? Y me piden también la velocidad del objeto cuando estaba a 30 metros sobre la Tierra, esta de acá. Si yo desprecio el espacio que está arriba y solo tomo en cuenta esto de acá, en este punto de aquí tendría que ser la velocidad inicial, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que voy a hallar ahorita, la velocidad inicial para poder hallar después la altura. Entonces digo, utilizo esta fórmula, que son 30 metros, que es igual a la velocidad inicial, que no la conozco, es la que estoy buscando, por el tiempo, que son 1.5, y lo multiplico, ¿verdad? Por un medio, por la gravedad, que serían 9.8. Perdón, aquí lo sumo por un medio más la gravedad, que son 9.8, por el tiempo, que son 1.5 segundos. Entonces yo hago esa operación, 1.5 al cuadrado por 9.8 y luego por un medio y tengo un resultado de 11.025. Ese resultado lo voy a pasar de una vez al otro lado para ir despejando mi fórmula. Esto de acá está positivo, pasa a negativo, entonces me queda 30 menos 11.025 metros. Como ya solo me queda velocidad por tiempo, el tiempo acá está multiplicando, pasa a dividir. Entonces ya obtengo la siguiente ecuación. 30 menos 11.025 dividido 1.5, que es igual a la velocidad inicial. Y la velocidad inicial es igual a 12.65 metros sobre segundo, ya operando todos los procesos que están acá en nuestra ecuación. ¿De acuerdo? Si usted lo está haciendo en su calculadora, se puede dar cuenta que el resultado es 12.65. Ya tengo el inciso A. Me pedía la velocidad cuando está a 30 metros sobre la Tierra, ya tengo esta velocidad. Ahora, recuerde, ahora vamos a volver a la parte de arriba. Aquí salió con una velocidad 0. Y acá, ¿con qué velocidad estaba? Con 12.65. Entonces, despreciando los 30 metros que están por debajo, yo digo que esta velocidad de acá es la velocidad final y la de arriba la velocidad inicial. Entonces yo ya puedo hallar la altura. Digo velocidad final, que son 12.65, y esta velocidad la elevo al cuadrado, menos 0, porque la velocidad inicial es 0, dividido 2 veces la gravedad. Entonces elevo esta cantidad al cuadrado y la divido dentro de 2 por 9.8 y obtengo que la altura arriba de los 30 metros es de 8.16 metros. Algunos obtuvieron estos resultados. Lo único que no sumaron los 30 metros que estaban por debajo. Entonces ya solo me dejaron 8.16. Entonces tenemos que sumar estas dos cantidades porque es la altura total de la caída y que nos da un resultado de 38.16. Pregunto, antes de continuar, ¿tenemos dudas o preguntas acerca del ejercicio? No, señor, está bien. Ok. Pasemos entonces al problema número 4. Me dice que calcule la velocidad de un cuerpo que moviéndose con aceleración constante recorre 240 metros en 1.5 segundos en los siguientes casos, ¿de acuerdo? Y me presentan dos casos, cuando la velocidad es 0 y cuando la velocidad es 0.8 metros por segundo. ¿Qué velocidad? La velocidad inicial, ¿de acuerdo? Entonces hagamos de cuenta que son dos automóviles, uno que parte del reposo y otro que parte con una velocidad de 0.8 metros sobre segundo. Y después me piden calcular también el espacio recorrido en un minuto para cada uno de los casos, ya que yo voy a averiguar cuánto espacio recorrió después de 60 segundos cada uno de los automóviles. Entonces vengo y digo, para el primer caso, yo tengo que es una distancia de 240 metros en 1.5 segundos con una velocidad inicial de 0.
y utilizo la siguiente fórmula. X es igual a velocidad final más velocidad inicial partido 2 por tiempo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque tengo todos estos datos y ya solo puedo despejar para la velocidad final. Como la velocidad inicial en el primer caso es 0, casi no me voy a enfocar mucho a eso. El tiempo acá está multiplicando, pasa a dividir, por eso me queda x dividido t. El 2 acá está dividiendo, pasa a multiplicar, entonces me queda 2 veces el espacio dividido el tiempo y es igual a velocidad final. Entonces yo multiplico 2 por 240 y lo divido dentro de 1.5 y obtengo un resultado de 320. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo la primera velocidad. Y de una vez voy a hallar el espacio recorrido durante los primeros 60 segundos. Entonces digo, x es igual a 320 metros sobre segundo dividido 2, multiplicado por 60. Y obtengo un resultado de 9.600 metros. ¿De dónde saqué esto? Recuerde que la fórmula acá es x, es velocidad igual a velocidad final menos velocidad inicial. Como la velocidad inicial es 0, por eso no la pongo acá. Y ya tengo el espacio recorrido en los primeros 60 segundos. Vamos con la segunda velocidad. Velocidad final es igual a 2 veces el espacio partido el tiempo menos velocidad inicial. Aquí sí la tuve que despejar. La velocidad inicial está positiva, pasa a negativa. Y es la que yo tengo acá. ¿De acuerdo? Porque ahora sí ya tenemos una velocidad inicial, perdón, diferente de 0. Multiplico entonces cada una de estas cantidades y divido. Luego le resto 0.8 y obtengo un resultado de 319.2 metros sobre segundo. Ya tengo la velocidad, que es 319.2. Ahora ya tengo que hallar lo que es el espacio recorrido durante los primeros 60 segundos. A 319.2 le sumo 0.8, lo divido dentro de 2 y lo multiplico por 60. Y obtengo un resultado de 9.600 metros. ¿De acuerdo? Entonces, ya tenemos el espacio recorrido dentro de los dos. Señor, solo una duda. En la de velocidad final, Ajá. la velocidad inicial es negativa. Lo que pasa que acá al momento de despejar la fórmula, acá miren, me ubico aquí donde está 2x dividido t es igual a velocidad final más velocidad inicial. Ajá. La velocidad inicial estaba positiva. Ah, ya. Entonces pasó al otro lado negativa, al momento de despejar. Ah, ya. Ah, vaya, sí. Vaya. Entonces ya tengo los dos resultados en ambos casos. ¿Alguien más tiene alguna duda o pregunta? ¿No? Entonces pasemos a la siguiente. Acá tengo lo que es el problema número 5, el problema donde la mayoría tuvo problemas. Dice, se lanza una pelota hacia arriba desde la superficie de la Tierra con una velocidad inicial de 25 metros sobre segundo. Al mismo tiempo o en el mismo instante se deja caer otra pelota desde un edificio de 15 metros de altura. ¿Después de cuánto tiempo las dos pelotas estarán a la misma altura? Entonces tengo que hallar el tiempo en el que las dos pelotas se encuentran en su recorrido, ¿de acuerdo? Entonces vengo y digo, ¿qué datos tengo? La pelota 1, su posición inicial es 0, la gravedad es 9.8 y la velocidad inicial es 25 metros sobre segundo. La pelota número 2 es altura, que es igual a 15 metros, la gravedad, perdón, que es 9.8, y su velocidad inicial, que es 0, porque como era caída libre. ¿Qué voy a hacer? Voy a realizar un procedimiento matemático. Voy a realizar una igualdad. ¿Y cómo lo voy a realizar? Con esta fórmula. Y es igual a posición inicial. Se recuerda que en X también usábamos lo mismo cuando había posición inicial, cuando no simplemente le poníamos 0. Acá en caída libre también. Solo que aquí yo le puse Y y ustedes en su cuadernito lo tienen como H. Entonces no hay ningún problema, es lo mismo. La posición inicial en la primera pelota era 0. Obtengo la velocidad por tiempo, que son 25t, más un medio de la gravedad, que son 9.8,
por el tiempo al cuadrado. Luego tenemos la segunda pelota. Y es igual a 15, que es la posición de la que se deja caer, por el tiempo, la velocidad por tiempo, que es 0, porque aquí es 0 por tiempo. Y ponemos lo mismo en medio por la gravedad por tiempo al cuadrado. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un análisis, ¿de acuerdo? Esta Y de acá es la misma de acá. ¿Por qué? Porque esta es la posición en la que se van a encontrar los dos. Entonces es la misma posición en ambos casos. ¿Qué voy a hacer después? Voy a igualar. Como esto tendría que ser igual a esto para que la Y sea la misma, entonces digo 25T menos la gravedad por tiempo al cuadrado, un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado, que me dio un resultado de menos 4.9, es igual a 15 menos 4.9 por tiempo al cuadrado. Ahora, ¿por qué anulé estas dos partes? ¿De acuerdo? Si yo quiero despejar la T, esto está negativo acá, pasa positivo. Entonces me queda menos 4.9 más 4.9. Prácticamente se cancelan. Entonces, si yo tengo un término negativo de un lado y del otro lado está negativo, son iguales, pues prácticamente se cancelan, se anulan. Entonces ya solo me queda 25T es igual a 15. Entonces ya solo despejo. 25 está multiplicando, pasa a dividir. Entonces digo que el tiempo es igual a 15 dividido 25, 0.6 segundos. Si aún así todavía usted tiene dudas de su resultado, puede comprobarlo sustituyendo el tiempo en cada una de las dos fórmulas y le tiene que dar el mismo resultado, ¿de acuerdo? No sé si hay dudas o preguntas sobre este ejercicio. Señor, disculpe, ¿por qué la gravedad es negativa? En este caso, como es un punto medio, yo lo tomé con el mismo signo, ¿de acuerdo? Como es un punto específico en el que yo estoy hallando los dos objetos están a una misma altura y es un punto específico. Por eso lo tomé como un mismo signo. O Eso sea que se hace igual. o ¿Sí, sea que dígame? también podemos poner los dos positivos. Exacto. Y los daría el mismo resultado. Ah, ya. Ujú. Si usted gusta, lo puede intentar en su cuaderno y le da el mismo resultado. No sé si alguien más. Gracias, señor. Muy bien, para servir. Pasemos entonces al siguiente ejercicio, que creo que ahorita sí ya vamos a ver problemas con proyectiles. Me dice que desde una altura de 2 metros arriba del suelo y con un ángulo de 60 grados con la horizontal, se dispara un proyectil y el proyectil choca contra el piso a una distancia de 18 metros. Me pide la velocidad inicial y también el alcance del proyectil si en caso se lanzara con un ángulo de 45 grados desde la misma posición o desde la misma altura. ¿Qué datos tengo? Tengo la altura, que son 2 metros, la posición inicial. Tengo el ángulo, que son 60 grados. Tengo el alcance, que son 18 metros. La velocidad inicial, que la voy a hallar. Y me piden la posición cuando el ángulo es de 45 grados. ¿De acuerdo? Vamos a resolver entonces el problema. Lo que voy a hacer es un procedimiento muy, muy extenso. Entonces, si en algún caso usted se pierde, usted no dude en preguntarme, ¿de acuerdo? Señor, solo hágalo un poco más lento, así podemos ir copiando y usted va explicando, digamos. Ah, ok. Acá tengo lo que es la fórmula del alcance. Alcance es igual a velocidad inicial por tiempo, ¿de acuerdo? Velocidad inicial en X. Se recuerda que en el tiro parabólico hay que hallar las dos componentes. Componente en X y componente en Y. Entonces, yo digo lo siguiente. ¿Cuál es la fórmula para poder hallar la velocidad inicial en X? Es velocidad inicial por coseno de 60 grados. Perdón, por el coseno del ángulo. Como yo conozco el ángulo, entonces en lugar de poner velocidad inicial en X, yo coloco, la ecuación para poder hallar velocidad inicial en X. Entonces yo digo
velocidad inicial por coseno de 60, que prácticamente es lo mismo por el tiempo. Luego, acá tengo, ya tengo la ecuación que me despeja el alcance. Luego tengo que utilizar esta fórmula para poder hallar la velocidad inicial. La voy a despejar. Entonces digo, y es igual a la posición inicial, que era 2 metros. Se recuerda que el objeto fue lanzado 2 metros arriba del suelo, más la velocidad inicial por el seno de 60. Acá, ¿se recuerda? ¿Por qué velocidad inicial por seno de 60? Porque aquí es velocidad inicial en Y. Y se recuerda que la componente en Y es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo. Entonces acá por eso puse este dato. Velocidad inicial por el seno de 60 grados por el tiempo. Y acá coloco un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Por qué tengo negativo? Porque recuerda que el objeto fue lanzado y de primero tuvo que haber subido. Entonces por eso me quedó un resultado negativo. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a despejar el tiempo. ¿Y con qué fórmula? Con la que yo realicé acá. ¿De acuerdo? Desplazamiento es igual a velocidad inicial por el coseno del tiempo, del ángulo, por el tiempo. Como yo quiero despejar el tiempo, esto de acá está multiplicando, pasa a dividir. Entonces, ¿cuál es el alcance? 18. Dividido la velocidad inicial en X, que es velocidad inicial por coseno de 60. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a sustituir el tiempo en la ecuación de la posición. Como me piden velocidad inicial, entonces aquí tendría que ir 0. Acá donde tendría que ir Y, la posición inicial en Y sería 0 porque parte del reposo. Yo lo que quiero hallar es la velocidad inicial. Por eso acá le puse 0. ¿Cuál es la posición inicial? 2. Más la velocidad inicial por el seno de 60, que es la velocidad inicial en Y, por el tiempo, que en lugar del tiempo voy a poner la ecuación que resuelve el tiempo, que son 18 dividido velocidad inicial por el coseno de 60, menos 4.9, que es el resultado de un medio por la gravedad, por el tiempo al cuadrado, que sería entonces 18 dividido velocidad inicial por el coseno de 60, ¿de acuerdo? Este cociente elevado al cuadrado. ¿Qué voy a hacer después? Voy a ir sintetizando datos. Entonces yo digo 0 es igual a 2, velocidad inicial por la tangente de 60. ¿De dónde salió esto? Ojo acá, que aquí tengo multiplicando velocidad inicial por el seno de 60 y acá tengo el tiempo. Velocidad inicial arriba y velocidad inicial abajo se cancela, ¿de acuerdo? Y de seno de 60 dividido dentro del coseno de 60, obtengo una tangente. Si yo divido el seno de un ángulo dentro del coseno de otro ángulo, obtengo la tangente de ese mismo ángulo, ¿de acuerdo? Eso creo que ya lo había explicado en los vectores. Entonces, obtengo un resultado y el 18, entonces me queda 18 tangente de 60. De ahí salió ese resultado. Entonces, acá, ¿qué voy a hacer? En la segunda parte yo digo 18 dividido coseno de 60. Si usted tiene su calculadora a la mano, mejor si lo vamos realizando juntos, ¿de acuerdo? 18 dividido coseno de 60. Le damos igual y me da un resultado. Ese resultado no lo borra, elévelo al cuadrado y le tiene que dar como 1200 y pico. Ese resultado multiplíquelo por 4.9 y el resultado final tendría que ser 6350.4, ¿de acuerdo? Ese es el resultado de operar 4.9, 18, coseno de 60 y el cuadrado, ¿de acuerdo? ¿Dónde quedó la velocidad inicial? En el denominador. Aquí, velocidad inicial la elevamos al cuadrado y nos sigue quedando en el denominador. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos
tenemos que despejarlo. Entonces sumo 2.31, 2 más 31.2 y me da 33.2. Aquí para ahorrar tiempo y espacio yo ya les despejé, pero si usted gusta puede ir despejando usted en su cuaderno y le tiene que dar lo mismo que yo tengo acá. Velocidad inicial es igual a la raíz cuadrada de 6.350.4 dividido 33.2. ¿De acuerdo? Y entonces el resultado de la velocidad inicial es 13.8 metros sobre segundo. ¿De acuerdo? Pregunto antes de avanzar. ¿Hay dudas o preguntas hasta el momento? Sí, señor. No Cuénteme. entendí muy bien de dónde salió lo de tangente. Lo de tangente. Mire pues. Si usted multiplica velocidad inicial por seno del ángulo por 18, le va a dar 18 por velocidad inicial seno del ángulo. ¿De acuerdo? Dividido velocidad inicial por coseno de 60. Entonces, lo que voy a hacer es aplicar conocimientos de trigonometría. Si yo divido el seno de un ángulo, que en este caso es 60 grados, dentro del coseno del mismo ángulo, porque recuerde que aquí tengo en el numerador y acá lo tengo en el denominador, quiere decir que están dividiendo, entonces se vuelve tangente, y esto siempre va a ser así. Si yo divido seno de un ángulo dentro del coseno del mismo ángulo, yo obtengo la tangente del ángulo, ¿de acuerdo? No sé si resuelvo su duda, Danielita. Sí, señor, gracias. Ah, muy bien. ¿Alguna otra duda o pregunta, chicos? Si no hay más dudas ni preguntas, entonces sigamos con el ejercicio. Señor. Regrese. Es que pensé que Sí, tenía ¿verdad? mi micrófono activado. Lo siento. No tenga Cuando pena. sacó ¿puede explicar de nuevo el procedimiento para sacar 6.350.4? Claro que sí. Va. Si tiene su calculadora a la mano, vamos a hacer lo Ajá. siguiente. Ujú. 18 dividido, paréntesis, coseno de 60, cierro paréntesis y le doy igual. Ese resultado lo elevo al cuadrado y le doy igual. Ujú. Luego lo multiplico por 4.9 y me tiene que dar 6.350.4. Ah, sí. Sí. ¿De acuerdo? Gracias. Vaya. ¿Alguien más tiene dudas o preguntas? Bueno, pasemos entonces a lo siguiente. Vamos ahora, como yo ya tengo la velocidad inicial, entonces ya tengo el inciso A. ¿Qué voy a hacer? Voy a ir al inciso B. Vamos a calcular el tiempo para el alcance, ¿de acuerdo? Vamos y como en el segundo me daba un ángulo de 45 grados, entonces yo ya no tomo en cuenta los 60 grados anteriores, sino que ahora voy a ver el tiempo del alcance, si en caso el objeto hubiera sido lanzado a un ángulo de 45 grados. Y utilizo la misma fórmula de Y, ¿de acuerdo? Como yo quiero hallar el tiempo desde que partió, entonces yo digo Y, X es igual a 0. Perdón, Y es igual a 0. Entonces, es igual a 2, que es la posición inicial, más 13.8, ahora ya conozco la velocidad inicial, que es este resultado, por el seno de 45 multiplicado por tiempo, menos 4.9 por tiempo al cuadrado. 4.9, aquí voy a ordenarlos por exponente, ¿de acuerdo? Entonces aquí me quedaría menos 4.9 más 13.8 por el seno de 45, me da 9.76, de ahí salió ese 9.76 que tengo en la ecuación, más 2, ¿de acuerdo? Pero como acá el primer término me queda negativo, yo multiplico por menos 1 y me cambia todo de signo, ¿de acuerdo? Entonces me queda 4.9 por tiempo al cuadrado, menos 9.76 menos 2 es igual a 0. ¿Qué tengo acá? Una ecuación, ¿de acuerdo?
yo voy a aplicar, siempre se aplican conocimientos matemáticos. Entonces, la física y la matemática van de la mano. Utilizamos la fórmula general. Si usted no sabe cuál es la fórmula general, yo se la incluyo acá, ¿de acuerdo? Algunos ya la han manejado, la mayoría, de hecho, ya tendría que haber manejado la fórmula general, que es parte del conocimiento de matemáticas. Acá en la fórmula general siempre le ponían X, o sea, la variable que yo quería encontrar, el valor de la variable que yo quería encontrar. En este caso yo le voy a poner T porque es lo que yo quiero encontrar. Yo quiero encontrar el tiempo. Entonces T es igual a menos B más menos la raíz cuadrada de, tengo B al cuadrado menos 4AC y lo divido dentro de 2A. Cada uno de estos términos, para quienes no han manejado la fórmula general, el primer término, el número que acompaña a la primer literal, es A. El segundo es B. Y el último, que es el término independiente, es C. ¿De acuerdo? Entonces me queda menos B. Entonces me queda menos. ¿Cuál es el valor de B? 9.76. Entonces me queda menos 9.76. Acá dentro de la raíz tengo que elevar B al cuadrado. Como ya sé que B es 9 puntos menos 9.76, esto lo elevo al cuadrado. Menos 4A. ¿Cuál es el valor de A? 4.9. Y el valor de C, menos 2. ¿De acuerdo? Dividido 2A. Entonces obtengo 2 por 4.9. Voy operando entonces, aquí en negativo y negativo, me convierte positivo el término B. Acá 9.76 elevado al cuadrado me da un resultado de 95.26. Aquí tengo menos 4 por 4.9 y por menos 2, aquí tengo negativo y negativo, me vuelve positivo, por eso tengo más acá. Y el resultado del producto de estos tres términos es igual a 39.2. Hacemos la sumatoria, 95.26 más 39.2, le damos igual, luego le sacamos raíz y el resultado es 11.6, ¿de acuerdo? Entonces me queda 9.76 más menos 11.6 dividido 9.8. ¿Por qué tengo más menos? Porque se recuerda que cuando uno saca raíz hay dos resultados, uno positivo y uno negativo. Eso ya no mucho me centro ahí porque eso ya es parte de matemáticas, ¿de acuerdo? ¿Qué hago después? 9.76. Como hay un resultado positivo y negativo, entonces yo lo que hago de primero es la suma. 9.76 más 11.6 dividido 9.8 y obtengo un resultado de 2.18. Ya no hice la resta porque si yo hubiera realizado la resta me hubiera quedado 9.76 menos 11.6, como el 11 es mayor en valor absoluto, me hubiera quedado un resultado negativo. Y no existe el tiempo negativo. ¿De acuerdo? ¿Dudas o preguntas antes de poder continuar? ¿No hay? Muy bien. No, señor. Pasemos entonces a lo siguiente. Como ya tengo el tiempo, entonces ya solo me queda hallar el alcance. X es igual a 13.8 por el coseno de 45 grados. Entonces digo 13.8 por el coseno de 45 me da tanto. Y hay que multiplicarlo por el tiempo, que son 2.18 y me da 21.3 metros. Quiere decir que cuando el objeto es lanzado con un ángulo de 45 grados, tarda 2.18 segundos en llegar a caer y cae a una distancia de 21.3 metros. ¿De acuerdo? Ese sería el problema. Regreso nuevamente para ver si hay alguna duda o pregunta, ya que es el último que yo tengo para poder resolverles. No tenga pena, yo con mucho gusto le estaré resolviendo sus dudas. Si en algún caso es en algún ejercicio anterior, con gusto se las resuelvo. Señor, tal vez todos están bien, solo este que usa fórmulas medio raras. O sea, no raras, o sea, se pueden entender, pero ahorita que usted no lo explicó, porque cuando no lo dejó ni idea teníamos de qué hacer. Entonces, Ok. Yo por eso les dije que el ejercicio 13 sí quedaba pendiente y incluso les elegí algunos que sí pudieron haber tenido dificultad.
y consideré también la nota en el laboratorio debido a que como Ya. por Y esta también situación. solo pedirle, señor, que no ponga otro en el examen, no vaya a poner uno así, porque la verdad sí está algo difícil. Lo voy a pensar usted. Señor. Solo sería eso. Ok. Muy bien, chiquis. Si no hay más dudas ni preguntas, damos por finalizada entonces nuestra clase y espero que les haya servido de mucho y hayan aclarado también muchas dudas y hayan aprendido también mucho más de lo que se había aprendido anteriormente. ¿De acuerdo? Entonces, muchísimas gracias por su atención y yo espero verlos en una siguiente ocasión.